Listo, empecé a grabar. Buenos días. Esta es nuestra Buenos días. orientación, ¿verdad? Ayer tuvimos filosofía. Ayer, un poquito, vamos a ver hoy día. Estoy compartiendo la pantalla. Vamos a hablar de los prejuicios, ¿ya? No. ¿Puedo ver la pantalla? Sí. Esto vamos a estar hablando entonces en nuestra primera clase de orientación, ¿ya? Los prejuicios y de la diversidad. Me imagino que para ustedes no es extraño el concepto de prejuicio. No, de todas maneras, vamos a estar revisando aquí en breve. Este es el cuadrito que necesitamos que llenemos. Este es el cuadrito que vamos a llenar juntos, ¿ya? Aquí tenemos fotografías de distintas personas, ¿ya? Que las podríamos categorizar, ¿cierto? Tenemos un hombre, una mujer, un vagabundo, una abogada, un campesino, una ama de casa, un doctor y un militar. Ya entonces la idea es que tratemos de buscar las características de estas personas. Por ejemplo, un hombre. ¿Qué tipo de características se asocia a los hombres? ¿Alguien puede decirme? A ver, por ejemplo, podríamos escribir que los hombres son confiados, o sea, son como seguros de sí mismos, ¿verdad? Podríamos ver eso, ¿cierto? ¿Qué más podríamos decir de los hombres? Pero característica psicológica, ¿no? O sea, mayormente, pero también pueden ser físicas, por supuesto. Por ejemplo, podríamos decir que son fuertes también, ¿cierto? Son buenos para los deportes. Que son muy grandes. Ya, son grandes. ¿Son como fornidos? ¿O qué? ¿Ya? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Voces más graves? ¿La voz ¿O no? grave? Sí, también, ¿cierto? También nos sirve. ¿Ya? O también podemos ir aportando características de otros. Por ejemplo, me dicen vagabundo, ya. Siempre lo asociamos un poco como a pobre, ¿cierto? Obviamente. ¿Ya? A la pobreza. Alcohólico. Eso, bien. Siempre pensamos que son alcohólicos. ¿Qué más? Drogadicto. Ya, drogadicto. También como que uno te da a pensar que hay algunos que tienen como medias, como deficiencias mentales, ¿cierto? Los sucios. Son ¿A la condición financiera? tipos pobres, ¿verdad? Que tienen, que están medios locos, ¿cierto? Que tienen como deficiencias mentales. A veces se ponen como a gritar y a hacer cosas extrañas. No sé si les ha tocado ver. Ya, Porque le cae las neuronas. podemos decir que son también como, ¿cómo podríamos decir que como que iracundos, ¿cierto? Porque como que de repente llegan y se enojan. Viejos verdes. Bipolares. Ya, claro, bipolar, ya, pervertido, le vamos a poner en viejo, o ya le ponemos viejo verde, porque en nuestra clase. Viejo verde. Buena, vale. ¿Por qué no azul? ¿Qué más? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los militares? A ver. Oh, Estricto. Ah, Ya, me estricto, cae mal. disciplinado. La seria. ¿Cómo? La abogada puede ser seria. Ya está hablando en Seria, ya, también es exitosa. Probablemente tiene buena condición económica, ¿no? Sí. Tiene dinero. Entra la- Inteligente.
paciente. El doctor también tendríamos que decir que es inteligente, Responsable. responsable Sí. ella, o él, o ambos. Decide quién vive y quién muere. Responsable. Podríamos decir eso como de quién vive y quién muere, que como que tiene un desarrollo ético, algo así, ética. Profesora, Sí, dígame. en el campesino o está en el doctor, ¿puedes? ¿Te podemos poner en el doctor? No, ¿están por cualquiera o están Sí, cualquiera. seguidos? No estamos. En el campesino puede ser trabajador. Ya, bien. Es trabajador que es esforzado, ¿cierto? Le toca. Sí. Le toca Y el doctor igual, yo creo, porque va a estar parado. Para Estas horas. como clarísimo, la ¿cierto? Los doctores tienen alta responsabilidad. Doctor Shepard. Ya, también podríamos decir que el doctor es Mark Sloan. confiable. Yo si Lo que recetáis me mal medicamento, se muere. O la wea así. Por eso es importante hacerlo bien. Ya, yo creo que eso, como que los doctores uno tiene que pensar que son confiables. Los doctores saben trabajar bajo presión. Paciencia, no sé. ¿Quién? Soy la paciencia. Pero ¿quién? La... Un campesino que haría bien ese. Paciencia, paciencia. Para los dos. El campesino podríamos Sí, pensar yo que creo. como que no sabe manejar la tecnología. Eso no es estereotipo. Con suerte el celular. La vez que fui para el sur, yo lo vi. No sabe ocupar la tecnología, la ciudad va a andar súper perdida, ¿o no? No va a saber poco menos que una micro en el metro. Se pierde en la ciudad. No, bueno, eso es cierto, eso es cierto. Ya, a ver, las mujeres Ya, a la casa, ¿cómo decir? pierden la cuidado. Ya, la mujer de casa generalmente se piensa que es así como o muy sumisa o que tiene un carácter súper fuerte porque tiene que estar retando a los niños, al esposo. Mi mamá. Hemos poblado que puede ser sumisa o con carácter fuerte. Ya, una ama de casa también uno tendría a pensar que sabe cocinar, que cocina súper rico, ¿cierto? El aseo. Que es ordenada. ¿Cómo? Organizada. Ya, sí, organizador. Hacendosa. Ya, claro, que es hacendosa, que es como también que es trabajadora, ¿cierto? O esforzada, podríamos decir. Ya, bueno, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, el militar, estricto, disciplinado, pero también encuentro que hoy en día tenemos una visión que ha cambiado un poco, porque antes podríamos haber puesto aquí, por ejemplo, que los militares tenían honor, ¿ya? Antes eran Paco bueno, ahora son Paco malo. Ahora son Paco Antes tenían honor, ahora tendríamos que decir que son Paco jalao. crueles, Pedazo. es otra cosa, Un bio. cruel, que no tienen pensamiento, No tiene corazón. ya, Nunca ese palo. son fríos, no tienen corazón, por ahí dijeron. Sí, eso. Y que más que nada reciben como órdenes y no se cuestionan. Aunque hay varias veces que algunos son corruptos, por ejemplo, también, que consumen el poder que les dan. Corruptos, o sea que no están interesados en la gente, Ocasionalmente. Ujú. no todos son, son malos. no son humanitarios, como que les interesa el deber nomás, seguir órdenes. Ay, qué topi. ¿Ya? Todas esas ¿Está bien? Tenían- ya, y sobre la mujer ahí que la tenemos sin ninguna característica. Divina. Obviamente las mujeres somos hermosas. Bueno, Maravillosa. somos, somos dulces, supuestamente. ¿Sensible? Son flexibles. Sí, sí, sensible. Ya, Sí, No, yo digo empáticas, flexible. somos
somos más empáticas porque estamos como más preocupadas de los niños, de los ancianos, del resto del mundo. Sí. Saben escuchar. ¿Qué más podríamos decir? Tenemos Yo no sé. Trabajadora. ya, sí, también. Somos como más ordenadas también que los hombres, ¿no? Yo no sé si es algo bueno o malo, pero yo creo que más débiles. Ya, sí, podemos poner que somos más de... Ya, ¿qué más? Pueden ser cosas buenas y cosas malas, pues, obviamente. Como la iniciativa. Sentimentales. Ya. O sea, ahí entre el sentimental podríamos decir que la mujer es como más vulnerable, ¿cierto? Como personas más vulnerables. En cambio, el hombre es como que tiene más voluntad, supuestamente más valentía, voluntad, como que los hombres tienden a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Son más seguros de sí mismos, determinados. ¿Ya? Tienen valentía. Ya, bueno, y podríamos seguir dando más características, ¿verdad? Que son muchas las características que podríamos encontrar. Por ejemplo, aquí la abogada igual podríamos quizás poner algo malo, que podría ser, por ejemplo, que en realidad igual puede, hay muchos abogados corruptos, por ejemplo, ¿ya? O un poco sinvergüenza porque le cobra demasiado caro a la gente también, entonces como que son medio fríos también y calculadores de repente, ¿ya? Encontrar un buen abogado de repente es bien difícil, ¿ya? Entonces, la pregunta, ¿en qué nos basamos para dar todo esto? ¿Ya? Estereotipos. Claro, tenemos, obviamente los juicios van a responder a, creo que por ahí dijeron los estereotipos. Ay, ¿dónde está el cuadrito de texto? Esto obviamente eran nuestros estereotipos y también prejuicios, ¿cierto? Se van como de la mano. El estereotipo y el prejuicio son distintos en una cosa bastante simple. El estereotipo es como la parte como más general, así como la categoría, por decirlo así, ¿ya? Y el prejuicio es como lo que, como todos esos pensamientos que van asociados a la categoría y que también tienen una parte que es como emocional también, ¿ya? O sea, no solamente la idea de algo, de cómo es algo, sino además como lo que puedo sentir con respecto a ese algo, ¿ya? Ya, el Tengo bicentenario. la definición de prejuicio, ¿ven? Es una Es que hay evaluación un bicentenario que está aquí en la Alameda. ¿ya? Hacia una persona, hacia un grupo de personas o hacia algo, ¿ya? Entonces, como es una evaluación, por eso implica un poco el hecho de pensar, como pensamos algo, de cómo lo entendemos, y por otro lado, el cómo sentimos ese algo, ¿ya? Así se hace la evaluación. Ya, entonces, decíamos que nos basamos obviamente en esto, ¿ya? Y estos estereotipos y estos prejuicios se construyen en base a... Se me pierde el cuadro de texto. Ya, a ver, vamos a escribir en este mismo nomás porque no sé dónde está el otro. La curva, es que la curva no quiere bajar. Ya, bueno, no importa. Ya, primero podríamos decir que se basan un poco en nuestra experiencia personal, ¿cierto? Porque En lo que vivimos día a día. en el día a día, porque claro, yo conocí a un vagabundo, conocí a una abuela, conocí a una mujer, conocí a un hombre, ¿cierto? Y en base a todas mis experiencias personales, yo me creo mis prejuicios, ¿cierto? Ya, pero lo interesante es decir que en realidad esta experiencia es súper limitada, porque por mucho que yo haya salido mucho, que haya conocido a mucha gente, nunca voy a llegar a conocer a toda la gente, ¿ya? Ni siquiera como universalmente, supongamos, a todos los vagabundos, ¿ya? Y por conocerlos me refiero además a conocerlos como más en profundidad, que voy a hacer en la calle, pero tampoco conocer la historia de ellos, ¿ya? Exacto.
Por ejemplo, muchas veces los vagabundos en realidad no eran gente que toda la vida fue floja, sucia y alcohólica. Ya hay muchos que, por ejemplo, eh, Lo perdieron todo por tomar. sí, pues hay algunos que han llegado a eso por Trata, adicciones. hay otros que después en el camino también se hicieron alcohólicos y hay otros que no son alcohólicos. Ya que, por ejemplo, quizás perdieron su casa o los estafaron o no sé, quedaron en la calle desde chicos también, perdieron, no sé, a sus familiares, ya les han pasado O muchas cosas apostaron mucho y luego perdieron. No sé. también. Pues. Ya, o también, o sea, también dentro de los vagabundos tenemos personas que tienen de verdad así como algún trastorno psiquiátrico y finalmente son personas que como no encajan en la sociedad por su trastorno psiquiátrico que nunca fue tratado, terminan viviendo en la calle, ¿ya? Porque nadie les da empleo, obviamente nadie se preocupa, ¿cierto?, de las enfermedades mentales, en realidad. Como que pensamos, enfermo mental, psiquiatra, listo, no tenemos el problema, fuera de la sociedad. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con las personas que realmente no están fuera de la sociedad, que son estos enfermos mentales que se andan dando vueltas y que nadie se ha hecho cargo? ¿Ya? Ese es el problema. También, entonces, a veces uno habla con los vagabundos, incluso es gente que ha estudiado, ¿ya? Hace un tiempo atrás falleció un vagabundo que era súper conocido, que no me puedo acordar cómo le decían. El anticristo, no sé si alguna vez hablaron de ellos. En la universidad era bien conocido el anticristo porque siempre andaba como por la Alameda, gritando y siempre diciendo cosas. Y resulta que la historia de él, de verdad, él había estudiado teología, no me acuerdo qué más, sociología, algo así. ¿Ya? Y bueno, un día se aburrió nomás de la sociedad, o de la manera en que uno vivía, ¿ya? Y empezó a vivir en la calle, y bueno, también le pasaron otras cosas. No conozco tanto su historia, pero las cosas que gritaba, uno empezaba a escucharlo con atención y de una manera más calmada, tenía bastante razón en algunas cosas, ¿ya? Porque siempre se escuchaba mucho la iglesia, por eso le decían el anticristo, ¿ya? Entonces tenemos ya la experiencia personal, que podemos decir que es limitada, ¿ya? Ahí les mando, experiencia personal. Ya, por otro lado tenemos así como la opinión general, ¿no? Por ejemplo, yo nunca conocí a un gitano, no sé si a ustedes les ha tocado conocer a alguno, ¿ya? Yo no lo conozco, pero sin embargo, No. es que supuestamente son ladrones y son estafadores. Y eso es como que responde a la opinión general, porque yo realmente no conocía a ninguno, ¿ya? A ese nivel. Y bueno, la opinión general, O son buenos para los negocios. claro, son buenos para los negocios, pero son como negocios truchos, que realmente como que la gente tiende a pensar que son así, ¿ya? Es como negocios en que igual estafan un poco a la gente, supuestamente, ¿ya? Y entonces la opinión general entra también en juego nuestra cultura, ¿cierto? Que depende ahí la época en la que estemos, en la sociedad en la que estemos, las costumbres que tenga que ver en la sociedad. Por ejemplo, cada cultura, o sea, cada cultura tiene costumbres distintas y ritos distintos. ¿Ya? Entonces, desde una sociedad, si viene alguien con sus ritos, nos puede parecer súper extraño, ¿ya? Y viceversa también, hacia el otro lado igual. O sea, si nosotros nos vamos a un país en que está lleno de ritos y la gente ve que nosotros no hacemos ningún rito, también les va a parecer como extraño, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Ya dentro también aquí de la opinión general podemos hablar de lo que es la visión global, ¿ya? Y con visión global me refiero como a una especie de visión que está por sobre las culturas, ¿ya? Que por ejemplo podríamos decir que es una visión media capitalista, ¿o no? Donde lo que predomina es como el éxito. Entonces obviamente vamos a valorar mejor todo lo que tenga que ver con una vida exitosa, como
las profesiones que tienen más riqueza, son más valoradas en el sentido del éxito, porque son más funcionales a la sociedad, ¿ya? Que sirven más, en cambio las otras son como medias inútiles, es medio inútil que usted pinte, ¿no? Medio inútil que usted sea escritor. ¿Ya? Y entonces como que tendemos más a valorar, ¿cierto? Lo que tenga que una utilidad más práctica, más funcional. ¿Ya? O valoramos más también una vida con dinero, con fama, con lujo, etcétera, ¿cierto? Ya, y lo otro, ¿cierto? También dentro de esta opinión general, podríamos decir que se da el fenómeno como de influencia social, donde está bien marcado por los medios de comunicación, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la televisión, que nos presentan a los personajes así como bien estereotipados, ¿cierto? Como el bueno, el malo, la bonita, el delincuente, ¿ya? Y como que siempre siguen como una misma lógica, ¿cierto? Dentro de las películas, las series, las teleseries, para qué decir, los comerciales también son bastante marcados ahí con los estereotipos y los prejuicios, ¿ya? Y bueno, en las redes sociales también se da mucho esto también, ¿ya? Que a veces uno trata en las redes sociales como que tiene una mirada un poquitito más crítica, como de romper el prejuicio, pero al hacerlo muchas veces cae en otro prejuicio también, ¿ya? Como pasa, por ejemplo, con el tema de las mujeres hoy en día. Como que queremos romper un poco el prejuicio de la mujer que como vulnerable, ¿cierto? Pero caemos en el prejuicio como de la mujer que casi odia a los hombres, así que es como, no solamente feminista, sino que es como media resentida con respecto al hombre, ¿ya? Entonces, ese es el problema. Tratamos de romper un prejuicio, pero creamos otro. Ya, bueno, otro fenómeno, ¿cierto?, que tenemos dentro de lo que es la opinión general y todo eso, es que las personas siempre pertenecen a algún grupo, ¿ya? O sea, independiente de que uno lo reconozca como tal, es así. Ya, por ejemplo, ustedes son estudiantes, pertenecen al grupo de los estudiantes, al grupo de los jóvenes, al grupo de los hijos, ¿cierto? Al grupo de los que juegan quizás algún videojuego en específico, ya, al grupo de las personas que escuchan cierta música, ¿ya? Además, a un grupo de un pensamiento occidentalizado, al grupo de los chilenos, al grupo de los santiaguinos, o sea, tenemos muchos grupos, ¿verdad? Ya, si esto lo quisiéramos como caricaturizar, ¿ya? Podríamos, por ejemplo, hacer como una novela media gringa, ¿cierto? Como estas películas gringas. Tenemos como, de verdad, los colegios allá son así, como que se juntan los estudiantes como de una manera muy marcada, como grupitos muy marcados. Entonces, el grupo al que tú perteneces, no sé por qué no sale el texto, pero sería tu endogrupo, ¿ya? Que tenemos como este grupito celeste, y supongamos que nosotros somos ese individuo ahí que está marcado en rojo, ¿ya? Entonces, este sería nuestro endogrupo porque es al grupo al cual nosotros pertenecemos. ¿Ya? Y podríamos, por ejemplo, si estamos en una novela gringa, decir que somos el grupo de los nerds, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos el grupo de los que sacamos buenas notas, que somos estudiosos, que estamos preocupados, ¿cierto?, por nuestro futuro académico, y que nos interesa conocer las cosas, y qué sé yo, ¿cierto? Entonces, somos el grupo de los nerds, ¿ya? Y tenemos otros grupos a los cuales nosotros como nerds no pertenecemos, ¿ya? Por ejemplo, este grupito amarillo podría ser el grupo de los populares, ¿ya? Y este grupito de los rojos, que están en rojo, podría ser como el grupo que nosotros como NER le llamaríamos como el grupo de los perdidos, ¿ya? Porque son personas que como que vienen al mundo a ir de fiesta nomás, a vivir el día a día, ¿cierto? Y se drogan y toman, A divertir. y tocan todo el día la guitarra, ¿ya? Como que no están ni ahí con las notas, ¿ya? Entonces tenemos como ese tipo Que se de... sientan atrás. ¿Cómo? Los que se sientan atrás. Claro, los que se sientan atrás, un cimarrero, ¿verdad? Que no entran a Lo clase. bueno es que yo me siento al medio. El Byron. Entonces, lo que pasa aquí con el tema de que uno pertenezca a un grupo es que esto también va afectando nuestros prejuicios, porque, por ejemplo, dentro de los aspectos cognitivos, ¿cierto?, que ya vendría a ser como el estereotipo en sí, pero es como la manera en que entendemos el resto de los grupos, ya si nosotros estamos en nuestro grupo de nerd
La manera en que nosotros entendemos al grupo de los perdidos, ¿ya? Es como personas, como les decía, que se preocupan solamente del presente, ¿ya? Como personas que solamente están viviendo el día a día y que su manera de entender el éxito no es de una manera académica y a futuro como el de nosotros, sino que para ellos el éxito es como el hecho de disfrutar la vida, de pasarla bien, ¿cierto? De vivirla concha, ¿ya? Y que por tanto no están preocupados, ¿cierto? Del futuro, ¿ya? Entonces, también podríamos tener un aspecto afectivo si pensamos así de ello, ¿ya? ¿Y qué podríamos pensar efectivamente? O sea, la emoción que sentimos con respecto a ello es que quizás nos parecen simpáticos, ¿ya? Pero en realidad como que igual nos dan un poco de lástima porque están como perdidos por el mundo, o sea, realmente ellos perdieron el foco, ¿ya? Entonces, como que sentimos este tipo de cosas con respecto a ellos, y también un poco de reticencia y de miedo, porque si nos involucramos mucho con ellos, quizás que nosotros también nos vamos a volver unos perdidos, si nos empezamos a juntar mucho con ellos, nos vamos a empezar a drogar, nos vamos a empezar a ir de fiesta, y vamos a perdernos, ¿cierto?, en este mundo como banal de la diversión, y vamos a perder nosotros también el foco. Entonces hay que tenerlos como de lejos porque igual son simpáticos, pero son peligrosos, ¿cierto? Entonces también adquirimos un aspecto conductual con respecto al otro grupo, ¿ya? Que generalmente puede ser de discriminación, pero también hay otros aspectos dentro de la misma discriminación, que es como el mismo hecho, por ejemplo, de tenerlos desde lejos. Entonces, si uno de estos niños me invita a algún lugar, yo no voy a ir, por ejemplo, ¿ya? O yo cuando haga mis juntas con mi grupo de intelectuales, un poco los voy a invitar a ellos, porque total se van a aburrir, pues, ¿ya? No sé, si tiene el problema, por ejemplo, con una tarea o hay que hacer un trabajo en grupo, bueno, yo no voy a trabajar con ellos y tampoco lo voy a ayudar a hacer la tarea porque total, él nunca va a entender, nunca va a aprender y nunca le va a tomar peso realmente a lo académico, entonces, ¿para qué me voy a molestar? ¿Ya? Ese tipo de conducta, por ejemplo, puedo tener hacia ellos, si yo estoy dentro de mi grupo de los nerds, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los otros grupos, pues, con el grupo, por ejemplo, de los populares, ¿cierto? Que ahí es como, por ejemplo, el aspecto conductual puede ser aún más fuerte, ¿cierto? Y que sea un rechazo profundo hacia ellos, como una especie de odio y de resentimiento, ¿cierto? Y quizás a mí como era, nunca me han hecho nada los populares, pues, pero yo me imagino que sí. Hoy nos estamos quedando sin tiempo, ya. Lo vamos a hacer más rapidito. ¿Ya? Bueno, de esto podemos seguir hablando entonces para ir avanzando, ¿ya? Bueno, aquí entonces teníamos el prejuicio, que ya vimos más o menos de qué se trataba. En la imagen, ¿cierto? Vemos que la mujer tiene una actitud prejuiciosa hacia el chico este, porque lo ve como distinto a ella, ¿ya? Entonces, al ser una figura extraña, que no calza con su mundo formal, ¿cierto? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, desconfía de él, ¿ya? Entonces los prejuicios funcionan de esta forma y uno se queda como con la primera, con la primera percepción, ¿cierto? Con la primera vista. La primera es como la imagen completa, en profundidad. Vemos como el árbol y no vemos las manitos que están ahí, ¿ya? O vemos a la mujer o a la vieja, pero no vemos ambas cosas. Porque para ver ambas cosas tenemos que poner atención a la imagen. La vieja. ¿Ya? Sí, porque hay una mujer y hay una anciana, ¿cierto? Ya, y las consecuencias entonces de los prejuicios es que por un lado como que etiquetamos a la gente y la persona queda como oculta atrás, es como que no la vemos, entonces funciona como una especie de muro nuestro prejuicio, en que no nos deja realmente ver a la persona como es y solamente la imaginamos, ¿ya? Y le ponemos una etiqueta, ¿ya? Es como juzgar a alguien sin saber cómo es. Exactamente. ¿Ya? Y el problema es que estas etiquetas, como tienden a ser negativas, ¿ya? Es como esto, ¿ya? Como que nosotros viéramos en el fondo solamente lo negativo de la persona, así como la basura de la persona, y no realmente la persona que está detrás, ¿ya? Porque, como les digo, el prejuicio responde un poquito al hecho de que nosotros le tenemos miedo a lo desconocido, entonces lo etiquetamos como para entenderlo, y siempre tratamos de como una especie de radar, de capturar primero lo que nos pueda causar algún problema a nosotros mismos, como
como en el fondo debajo de cada etiqueta sería como peligroso, ¿ya? Como peligro, veneno, ¿ya? Peligro porque son drogadictos, peligro porque son delincuentes, ¿ya? Peligro porque son sucios, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que si no frenamos los prejuicios, como veíamos, nos trae estas conductas que es cierto que son negativas, que pueden ser de simplemente rechazo o de indiferencia a incluso actos más violentos, ¿ya? Ignacio, estamos terminando, nos queda súper poquito y vamos a tener nuestro tiempo de conversar, ¿ya? Ah, ya. ¿Qué opinamos? Ya, entonces la manera de terminar un poco con los prejuicios es bastante difícil erradicarlos 100%, porque nacen un poco de este miedo, ¿cierto?, que tenemos a los otros y con la necesidad como de entender, ¿cierto?, las cosas y de tener como una especie de control. Saber que si la persona, por ejemplo, es creída, siempre va a actuar de una manera que calce, ¿cierto?, con esa categoría. Entonces, por eso usamos los prejuicios. ¿Ya? Pero la manera de frenarlo es decir como, oye, stop, sé que existen mis prejuicios, yo tengo mis prejuicios, pero me voy a tomar un alto, me voy a dar el tiempo, ¿cierto?, de conocer a esta persona en su diversidad, ¿ya? Que obviamente depende de su cultura, de su país, de la sexualidad que tenga, de su color de piel, de sus gustos, de sus habilidades, o sea, la diversidad es muy amplia, se refiere a muchas cosas, ¿cierto? No solamente al país o al color de piel. Ya, dentro de nuestra cultura también, que es tan diversa, ¿cierto? Una misma cultura de un mismo país, dependiendo de la región, es súper diversa también, donde también en ese sentido es importante tratar de conocer más allá de tu realidad misma, ¿cierto? Y también dentro de lo que es la diversidad, tenemos personas que también tienen distintas facultades o distintas necesidades. Tenemos personas con necesidades especiales, que quizás les cuesta un poco más el desarrollo del lenguaje o del pensamiento lógico, les cuesta más hablar, o que no tienen visión, ¿cierto? O algún sentido que les, por ejemplo, sordos, ¿ya? Usan muletas también, algunos silla de ruedas. Y lo que hace la sociedad generalmente es como decir, bueno, están ahí, pero no las involucran, ¿ya? Entonces la diversidad tiene que ir de la mano con la inclusión, ¿ya? Dar el espacio para que estas personas también, bueno, todas las personas, ¿cierto?, participen en la construcción de lo que sería nuestra realidad humana, ¿ya? Entonces, esa sería como la manera de terminar un poco con los prejuicios, ¿ya? Darles la oportunidad para que se integren a nuestra sociedad y entonces de esa manera sí podamos realmente tener una comprensión mayor y que no sea solamente una etiqueta, ¿ya? Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase. Voy a, ¿cómo se llama?, a desconectar la reunión y ustedes se conectan inmediatamente en el mismo link para que podamos conversar. ¿Les parece? Ya. Ya. Está bien. Sí. Bueno. Nos vemos.